Educación 21. La evolución de la enseñanza a debate. Educación 21. Señoras y señores, muy buenos días. Me da un enorme gusto saludarlos y darles la bienvenida. Soy Leonardo Kurchenko y estamos una vez más en una nueva emisión de Educación 21, este foro abierto a la discusión de los temas educativos de hoy, los que nos ocupan, nos preocupan y pues mantienen nuestra atención alerta todo el tiempo. Usted vio seguramente esta semana en la Ciudad de México marchas, protestas y movilizaciones de grupos de maestros protestando por diversas cosas, por la nueva evaluación docente. Los maestros de esta ciudad, por lo menos, no puedo tener la certeza de que hubiera grupos de otras entidades federativas, pero por lo menos los de esta ciudad se manifiestan en contra de la evaluación de maestros. Ya en algún momento hablaremos de ello. Están en contra también del sistema evaluación general, están en contra del sistema de competencias, están en contra de no sé cuántas cosas que representan cambios para el sistema educativo. Ya hablaremos de eso. Le quiero decir que hemos recibido muchos comentarios del auditorio, de la audiencia, que nos dice que por qué no hablamos de la política de la educación, y que por qué no hablamos del CENTE, y que por qué no hablamos de la desgracia del... Bueno, mire, lo digo siempre, pero lo repito una vez más. Aquí venimos a hablar de educación, de lo que pasa en las aulas, de las nuevas corrientes pedagógicas, de lo que está pasando en otras partes del mundo, de los nuevos avances en materia didáctica, de la irrupción de los elementos digitales dentro de los procesos pedagógicos y qué efecto tiene esto, porque esto es nuevo, nadie ha tenido la posibilidad de medirlo todavía. Y pues vamos a ver qué efecto tiene esto en una o dos ciclos académicos. Así es que invitamos a expertos y analistas a compartir su experiencia educativa. Por eso no hablamos del CENTE, ni del BESTER, ni tampoco de la SEP, ni del señor secretario que acaba de retirarse. Nuestro mensaje de solidaridad y de apoyo a Alonso Lujambio, quien enfrenta una situación grave de salud, una situación crítica, y pues un mensaje de apoyo y de solidaridad en estos momentos difíciles para él y para su familia. Esperemos que logre salir adelante. En la SEP habrá, esté usted muy atento, esta semana, que inicia mañana, anuncios importantes para el nuevo titular, quien habrá de tomar el lugar del secretario. Ya se mencionan desde el jueves y viernes de esta semana nombres, que si la gente de Conaculta, que si la gente que viene de... Se pensó en algunos subsecretarios, gente talentosa y brillante que ha estado ahí desde hace años, uno de los cuales no cumplía los requisitos, fíjense ustedes, porque nació en Nicaragua, no es mexicano por nacimiento, entonces no podía ser secretario de Estado. Pero bueno, esos son los asuntos noticiosos, informativos de la educación. Vamos a entrar al tema de fondo del día de hoy, que es el tema de las inteligencias múltiples. Mire, usted seguramente lo ha escuchado mencionar. Hoy hay algunos maestros y directivos que se han dado a la tarea en escuelas privadas y públicas de estudiar, de investigar, de ponerse al día en estos temas. El tema de las inteligencias múltiples ha entrado a la educación, me parece, ahorita los especialistas me van a corregir, pero yo diría que no más allá de una década o década y media que está presente en el tema educativo. La investigación y la aportación valiosa de un psicólogo, un neuropsicólogo de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que se llama Howard Gardner, y su aportación en los 80s, y luego cómo eso tuvo presencia en el tema educativo. Le doy la bienvenida esta tarde, como siempre. Esta tarde, ¿no? ¿Cuál tarde? Si es muy temprano. Es mañana, hombre. Por eso vienes despeinado, man. ¿Cómo estás, sí, Pedrito? Hoy me peiné mejor que nunca. Te veo muy bien, Muy bien, muy bien, Leonardo. muy me da mucho gusto saludar. ¿Tu salud está bien, Pedro? Ando un poco malito. Estoy muy contento porque ayer estuve en Querétaro y rápido. Quiero mandar saludos al Fray Luis de León y a sus maestras, que son lo máximo. Fray Luis de León. Sí, que tiene Sistema 1 en Querétaro. Me atendieron de maravilla. Ahí sí que aplican muy bien la inteligencia emocional, sí, y la inteligencia múltiple. Ya platicaremos. Vamos a estar Felicidades hablando de esto. Y saludos.
Pedro Landaverde con ustedes, señoras y señores. Le doy la bienvenida y voy a leer, a Pedro ya no leo nada de su pasado porque usted ya prácticamente lo conoce, ¿no? Es inmencionable. Pero le quiero dar la bienvenida esta mañana a la doctora Ofelia Contreras Gutiérrez. Ella es licenciada en Psicología por la FES de Iztacala, de la UNAM. Tiene una maestría en Enseñanza Superior por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y además, por si yo creo que tenía un poco de tiempo libre, Ofelia, y todavía hizo un doctorado después en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras también en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable del proyecto de investigación Pensamiento Constructivo de estudiantes universitarios, es responsable del desarrollo de programa en línea de la maestría de docencia. Fíjate, nada más tú acabas de hacer una maestría. Hablando de inteligencia múltiple, es kinestésica. ¿Ella? Sí. Lo acaba de confesar. Ofelia, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, qué gusto. ¿Cómo Buenos es posible, días. doctora, que usted siendo kinestésica, ahorita le vamos a explicar al auditorio qué es ¿verdad? eso, tenga usted tantos grados académicos en su haber? Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Se amarra No uno a la hay silla o ningún problema. algo se hace. No hay ningún problema. Bueno, pues tiene el licenciado Landaverde aquí presente, maestro ya, Maestro en concluyó su maestría también en estudios. línea, Creo que esta es una nueva tendencia de la que en algún momento hablaremos. Excelente. Y le doy la bienvenida también al maestro Raúl Sánchez Barajas. Él es maestro de la Universidad de Villanueva, allá en Madrid, en España. Tiene una licenciatura en Pedagogía y en Ciencias de la Educación, licenciado en Educación Preescolar, licenciado en Educación Primaria. Bueno, muchas licenciaturas, maestro. Sí, aquí estamos, gracias. Andaba usted medio desocupado, sí, creo. no había Tiene, mucho que fíjese hacer. nada más, otra maestría, una en Asesoramiento Educativo Familiar. Esta es por la Complutense de Madrid. Además, una mención de excelencia por un trabajo de investigación, una tesis que es la teoría general de la autoestima o de las autoestimas múltiples. Fíjate qué interesante. Aldo, que tú has venido, Autoestimas múltiples. tú has que yo he venido estado sosteniendo. diciendo, claro. Raúl, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido el maestro. Y en línea, telefónica, a la distancia, le doy la bienvenida a Ricardo Rubio, subdirector internacional de Sistema 1. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Un gusto estar con ustedes. Buenos días a todos. ¿Desde Buenos qué días. ciudad del planeta nos saludas? Pues tengo la mala suerte ahorita, Leo, de saludarlos desde Los Cabos, San Lucas, aquí en Baja California Sur. Tristísimo, ¿verdad? Muy triste, Leo. Saludos sí. a las ballenas. Híjole. Es Sí, que este justamente temporada de ballenas, así que por ahí, hasta yendo en la carretera, las puedes observar. Una maravilla. maestro Rubio, no sabe usted la cantidad de sacrificios que hace este hombre por la educación. Qué barbaridad. Alguien Bueno. tiene que hacer ese trabajo duro, ¿no? Vamos a arrancar de lleno, si les parece bien. Aquí está esta cápsula preparada como cada domingo por Verónica Medina para plantearnos el tema y para arrancar el debate. Adelante. 3.1415926533538979323846264338327. Lo que escuchamos es una canción homenaje a la más famosa de las bestias matemáticas, el inolvidable Pi. ¿Lo recuerda? El irracional 3.1416, solo por abreviar, claro, porque sus decimales se suceden sin fin hasta la eternidad. Pues bien, aquellos alumnos que entendían a las bestias matemáticas como pi, resolvían ecuaciones de tercer grado y entraban en la física cuántica como Pedro por su casa, se les etiquetaba como inteligentes. Pero a los que mostraban aptitudes para el dibujo, la música o la poesía se les consideraba talentosos, hasta que en 1983 apareció el psicólogo Howard Gardner hablando de las inteligencias múltiples y su teoría rescató de la vergüenza a todos aquellos que escondían en el closet el resultado de su prueba de IQ. Gracias a Gardner, ese amigo suyo, que no puede ubicarse en un mapa sin antes girarlo de izquierda a derecha, al revés y de cabeza, porque es incapaz de realizar el giro mentalmente, ahora ya no será considerado como tonto o estúpido. Solo carece de inteligencia espacial, pero en cambio puede tener inteligencia lingüística o inteligencia musical o poseer una memoria envidiable. Gardner revolucionó el concepto tradicional de inteligencia. Sin embargo, la esencia de la inteligencia sigue siendo un misterio para la ciencia. Pero, ¿cómo se aterriza la teoría de las inteligencias múltiples en el terreno educativo? ¿Cuántas inteligencias se han identificado? ¿Se puede incrementar la inteligencia? ¿Es hereditaria? ¿O, si en cada individuo predomina una inteligencia diferente, la educación deberá ser distinta y personalizada?
Con estas preguntas iniciamos el debate. Pues, ¿qué le parece a usted? Ahí está Pi 3.1416. Así es. Tú no tenías esa inteligencia, No, estoy seguro, ¿no? Yo no la tenía. La tenía al doble, al cuadrado. Bueno, vamos a empezar por el principio. Rápido les voy a decir porque esto es así como ficha de antecedentes. Howard Gardner es un neuropsicólogo de la Universidad de Harvard. Trabajó 30 años, todo esto me lo sé de memoria, no crean que lo estoy impresionando. No, pero lo entrevisté entrevistaste. y platiqué con él y escribí un artículo largo y publicamos un libro al respecto, etcétera. Y este hombre trabajó haciendo pruebas con niños de primaria, educación básica y de secundaria durante 30 años, así nada más rapidito. Y llegó a las conclusiones que le llevaron a postular la teoría de las inteligencias múltiples. Su primera clasificación, corríjame doctora, pero es de 7 o de 8. De 7 y luego agrega una adicional, me parece, Sí. ¿no? Pero a ver, ¿qué son y por qué Gardner dice que hay un cerebro humano con muchas inteligencias? Bueno, de entrada, Howard Gardner plantea la idea de que no es posible que la inteligencia se reduzca solo a dos aspectos que tienen que ver con la capacidad lógico-matemática y la verbal, y que el resto no se considere como conducta inteligente. Uh-huh. Y empieza a hacer investigación y detecta que existen zonas especializadas en el cerebro que, además de tener la especialización, procesan de manera muy ventajosa la información, y ese procesamiento ventajoso de la información permite la solución de problemas y el establecimiento de soluciones creativas, adaptables y aceptables a la cultura que uno pertenece. Ok, Y pero en ahora ese momento se convierte en conducta inteligente. él postula esto, hace una taxonomía, Así una es. clasificación, encuentra que hay, ahorita vamos a decir cuáles son, porque ustedes sí se las saben de memoria, Sí. yo no me las sé todas de memoria, pero y dice hay estas. Sí. Y luego eso, en la práctica educativa, ¿se comprueba, maestro? Sí. Sí, así es. Bueno, de hecho es uno de los grandes compromisos de la educación ahorita está precisamente en tomar en cuenta esta teoría para darnos cuenta que los alumnos no solo cuentan entonces con una dimensión en su inteligencia, y es como que un deber de los maestros ahorita tratar de identificar qué estilo o qué inteligencia puede estar manifestando cierto alumno para actuar en consecuencia en la intervención, ¿no? Ya sea para utilizarla y promover la que le esté faltando Es más decir, al alumno. no todos son iguales. Así es, sí, y no no, todos nadie. aprenden igual. Sí, Estaría- bueno, Pero esa es una de las grandes aquí hay una cosa muy aportaciones. interesante, Hay algo como en- dice Vero en la cápsula de introducción. Habría que empezar por preguntarnos qué se entiende por inteligencia y qué es inteligencia. A ver, doctora. Pues ahí ya había dado yo una definición hace ratito, que es la capacidad para la solución de problemas, la innovación y la creatividad que sean socialmente aceptables a tu cultura. Ahí. Entonces, en ese momento eres inteligente, y puede ser tan inteligente un premio Nobel en física como, por ejemplo, el goleador número 1 en la Liga Europea de Campeones. Claro, Bueno, claro. el equilibrista del circo Claro, también. porque están mostrando distintos tipos de Y inteligencia habilidades. y habilidades. Díganos las clasificaciones, doctora. Es la verbal, la lógico-matemática, la kinestésica, la espacial. Ahí me detengo. ¿Qué es la kinestésica? Es la inteligencia del cuerpo, la capacidad Como de la reconocer. psicomotriz, la que me permite Tiene mover que ver el con cuerpo. psicomotriz y movimiento, con dominio control del con cuerpo, pero no solo queda ahí. Por ejemplo, también tiene que ver con la capacidad de la sensibilidad para denotar cuando estoy enfermo. O sea, un me bailarín duele algo. O para seguramente desarrollar una actividad. Claro. un bailarín, bailarín. un deportista es alguien que claro. tiene Es una un inteligencia deportista. kinestésica Y- desarrollada. Sí, y tendrían mezclas distintas. Por ejemplo, el bailarín tiene kinestésica con musical, porque tiene el sentido de ritmo. No, pero ya me lo está complicando, ya está haciendo mezclas. A ver, la primera Sí. es la lógico-matemática. Lógico-matemática, Luego tenemos la verbal, la verbal, la 2, la 3 sería la kinestésica. kinestésica, Interpersonal, la espacial, Espacial. la interpersonal, Y la la intrapersonal. ¿Son dos distintas o es Sí, una sola? son diferentes. Juntas harían la inteligencia social o emocional, Ajá. que se conoce. ¿Pero La eso qué quiere decir? interpers- ¿Que es gente que tiene la capacidad de entenderse a sí mismo? Y de relacionarse con otros también en ambos. Digamos ajá. que en tu caso tú serías de inteligencia interpersonal muy alta,
No me porque diga te usted, sabes ¿qué le llevar hace muy pensar? bien con los demás, captas muy bien el No lo estilo de conoce las muy bien personas. usted. Bueno, yo lo he Vamos a primera escuchado por instancia. radio. No ve usted, ¿no? Yo lo he escuchado por radio. y me he Lógica dado cuenta. matemática, no, si no te cabe no Oye, repartas ay, inmediatamente. Lógico matemática, verbal, kinestésica, espacial. Espacial es Espacial. aquel que se ubica, En el que espacio. llega a un Cuidado. lugar y entiende un mapa y Claro. dice norte, sur, este, poniente y me puedo Es mover por para esta allá. calle, vete derechito. Es el que no y ya se la pierde. izquierda. Así es. En el Además espacio de se eso ubica Tú en tienes el esa, espacio. Perico, tú eres bien orientado. Y la naturalista, anótala por ahí, por favor. A ver, Y- espérame. y Espacial, además- interpersonal, intrapersonal, llevo aquí 6, me falta una séptima. Te verbal, digo que la ya está la naturalista Es la... y la musical. Ah, la Ya musical. pasó la musical, no, falta No, la no la musical. había puesto, y la naturalista. Pero a ver, yo le pregunté esto a Howard Gardner y Ajá. la historia demuestra... Ahí voy contigo, mi querido Richard, no te aburras, ¿eh? Aquí estoy Muy bien. escuchando atentamente. Para que me digas, ahorita nos vas a decir cuáles tenías tú, yo conozco tu pasado y sé que la naturaleza te golpeó fuertemente, pero bueno, Es que no Howard anotaste- Gardner me No dijo, anotaste ahí la naturalista. Y una última que recién la naturalista incorporó, va con que la es la espacial, espiritual. ¿no? No, No, son aparte, distintas. Son diferentes. Ah, pues ya son 8 aquí. Ahí Y ya la las- más reciente que sería la espiritual. cierto. Y de la que ¿Es la hablaba que hablaba la ética? Ética Sí, espiritual. sí. Esa es. espiritual, muy bien. No tiene tanto que ver con religión, sino No. como la capacidad de contactarte con Valores procesos y trascendentales, principios. valores, Es correcto. principios. Le pregunté a Howard Gardner, ¿por qué los grandes matemáticos de la historia, físicos, Newton, Einstein, tenían grandes habilidades musicales al mismo tiempo? O viceversa. Hay grandes músicos registrados en la historia que tenían grandes habilidades matemáticas. Y me dice, es muy fácil, porque son dos Convergen. desarrollos cerebrales o neurológicos que son convergentes. ¿Es Convergen, correcto? Sí, por supuesto, convergen. Los dos tienen que ver con procesamientos simbólicos, ritmo, tiempo, secuencias, Abstracción. abstracción. Así y es. manejan expresados de distinta manera, pero en general la música y la matemática tienen mucho Van en de la común. mano. Van Y de si la tú mano. te das cuenta, cuando lees un compás en una partitura, siempre viene marcado en fracciones Claro. numéricas. O sea, Sí. 3 Claro. cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos. Implica memoria, implica análisis matemático, implica pues muchas cuestiones que tienen que ver ahí con la ejecución musical, la partitura y la matemática, ¿no? ¿Qué otras inteligencias están o tienen conexiones convergentes? Pues, La lógica matemática, la secuencial Ujú. con la verbal. ¿Al que habla es bueno para las matemáticas? El que habla es lo bueno voy a para... decepcionar, pero... No, el que habla es bueno para la secuenciación, Ah, correcto. para la lógica, en este sentido del relato. Ajá. Es convincente, entonces tiene una secuencia muy clara, muy lógica. Capaz de estructurar. Claro. Y como Estructura decía, muy bien. la lingüística tiene que ver con la interpersonal. Claro. Porque es todo el desarrollo de la comunicación. O sea, alguien que es bueno verbalmente suele tener también un área interpersonal desarrollada. Fuerte. Se esperaría. Se esperaría. Pero estas Siempre hay cosas... generalidades, Pero pero aquí hay no hay cosas para fórmulas. psicólogo, No, ¿eh? no hay fórmulas. No hay fórmulas. Hay grandes oradores que, y estoy pensando en algunos, pero pienso, a ver, ¿quiénes son los grandes oradores de la historia? O sea, Catón, por ejemplo. Por ejemplo. O Catilina, o estos romanos y griegos clásicos, griegos. No se va a enojar nadie que me escuche los maestros porque me van a decir que estos griegos clásicos, pues no eran muy buenos en la relación interpersonal, pero eran grandes oradores. Don Ricardo Rubio, ¿la naturaleza te dio a ti qué tipo de inteligencia? Sin modestia, sin modestia. ¿Qué pasa? Yo ¿Qué creo que pregunta te Muy hicieron? poco, mi querido Leo, poco de pocas, pero tal vez en alguna que me he sentido siempre muy cómodo es en la kinestésica, en la corporal. Sí. Y ligeramente, como tú lo sabes, en la lingüística verbal también. Sí. Algo de eso. Bueno, de hecho tú tienes éxitos deportivos muy destacados, es decir, fuiste un deportista en tu juventud, claro que ya abandonaste, tú no lo sabes todavía, pero ya pasó, éxitos y un desempeño de deportista de alto rendimiento. Es correcto, y de hecho yo inicié en el mundo de la educación gracias y a partir de las inteligencias múltiples, de conocer esta teoría tan apasionante y tan real en los seres humanos, que basta ver el mundo que vivimos hoy de los adultos, y lo podemos poner como ejemplo muy práctico, muy fácil de identificar. Basta ver cómo somos los adultos para identificar claramente cómo cada uno tiene su propia inteligencia, y es a través de ella es como aprendemos, nos comunicamos, nos relacionamos, interactuamos en todas las áreas de la vida, ¿no? Pero inclusive ¿por qué- en lo personal y por en lo qué familiar, dices ¿no? O sea, esto? la gente que es tremendamente activa, tremendamente Sí. abierta, que se relaciona fácilmente con los demás, pues lo notas inmediatamente en tu familia, con los hermanos, los papás,
los tíos, los amigos, etcétera, ¿no? Es gente que se puede llevar muy fácilmente con los demás y que además, como por aquí lo están comentando Pedro, la doctora, tienen mayormente ese tipo de gente tiene también la inteligencia verbal lingüística desarrollada con un don de palabra y una facilidad de comunicar. Entonces, al mismo tiempo ves a algún otro familiar que puede ser un poco más tímido, pero que tiene esa habilidad fuerte para las matemáticas, y luego ves al clásico kinestésico como un servidor, que yo en lo particular me encanta esa teoría porque fue gracias a las inteligencias múltiples y concretamente la kinestésica que yo me desarrollé. Yo siempre tuve habilidad para el deporte, me encantó, me enfoqué en eso y el deporte después me trajo disciplina, constancia, valores de vida que al final son valores universales que te hacen ser un ser humano. Me parece muy importante, y no porque yo te quiera ventanear aquí, mi querido Rick, que enfrente al auditorio, pero me parece muy importante. Me da miedo, Leo. No, de ninguna manera. Pero Ricardo es un hombre, y lo decía usted y lo decía la cápsula con Verónica, con inusual precisión, pero lo decía así. Esta teoría rescató de la vergüenza a muchos que no tuvimos un desempeño académico destacado, ¿no? Bueno, Leo, y que eran buenos para las clases. déjame hacer un paréntesis. ¿Sí? Fíjate qué interesante. Antiguamente, en las escuelas, cuando un niño no tenía muy desarrollado la parte matemática o lingüística, como que la gente o los maestros decían, como que este niño no es muy inteligente, ¿no? Siendo que tenía muchas. Concepto tradicional. El maestro no lo A lo visualizaba. A mí me gustaría recuperar de la participación de Ricardo dos cosas. Una, todos tenemos de todas las inteligencias. ¿De todas? De todas. La ¿Eso está combinación, comprobado? Comprobadísimo. La combinación es tan personal como la huella digital. Pero no te vayas a poner a cantar ahorita. A ver, no, Es tan personal como la huella digital. Me parece muy importante El pandero decir, puede ser, abusado, compañero. No, pero Ricardo, pero bueno, muchos. Todos que tenemos. tienes un desempeño académico que, a ver, no fuiste bueno en la historia, y no fuiste bueno en las matemáticas, y no fuiste bueno en esto, y no fuiste bueno en esto, pero En la hay música, algo en el deporte, en la música sí, o en en las el relaciones deporte sí, o en las interpersonales. relaciones interpersonales. Pero la escuela tradicional no abre, No corríjanme abre eso, ustedes, así es. No el abre esquema para ello. No permite que los que no cumplen con los Bueno, requisitos inclusive a académicos. título de currícula no se consideran las inteligencias múltiples todavía, Claro. como que no En están algunas, en proyecto algunos, cero, por ejemplo. pero solamente proyectos aislados. Proyecto Una cero. currícula establecida, tú hablas de inteligencia emocional o inteligencias múltiples, eso no cuenta. ¿Cómo se aplica esto a la educación, doctora, maestro? Díganos, ¿cómo? Yo escribí un libro que se llama justamente Aprendizaje Estratégico Desarrollando las Inteligencias Múltiples, editorial Pax, Ujú. y en él hago una serie de planteamientos de cómo abordarlo en la escuela. En primer lugar, conociéndose uno mismo, haciéndose una autoevaluación que viene en el primer capítulo, donde le permite a uno detectar cuáles son sus potenciales y cuáles son las áreas de desarrollo que tiene uno, porque habrá que entender que uno puede ser más inteligente hasta el día que se muere. Claro. ¿Sí? La inteligencia es un proceso acumulativo y creciente toda la vida. A ver, ahí le va. Es acumulativo. ¿Somos más inteligentes conforme pasan los años? Sí. ¿Porque aprendemos más Porque cosas? aprendemos más. ¿O porque hacemos algo que nos desarrolle el cerebro? Son las dos cosas Bueno. al mismo tiempo. Aprendemos más y habrá que recordar aquí que la corteza cerebral nace sin conexiones. Ajá. Y esto Todo lo que es- hacemos en la vida va creando esas Claro, conexiones. y eso es lo que nos hace más inteligentes. Por eso este discurso eterno de los pedagogos de que hagamos algo con los niños muy chiquitos, porque fortalecemos esa conectividad hemisférica desde muy temprana Claro. etapa, ¿es correcto? ¿Sí? Así es. Bueno, y, ahí es ahorita donde se conecta, perdón por la interrupción, ese desarrollo del cerebro con luego el reconocimiento del desarrollo de tu cuerpo. Así es. Entonces te puede hacer inteligente en la parte kinestésica, conectado a la parte cerebral, para un uso específico de algún deporte, alguna actividad artística, etcétera, etcétera, ¿no? Igual el caso de la música. Sí, es correcto. Ay, a Sí. mí me gustaría agregar algo que tiene que ver mucho con la cultura en la que uno se desenvuelve. Fundamental. Y aquí voy a poner un ejemplo muy evidente. Uno diría, ay, ¿quién será el talentoso que toca Rachmaninoff? Ujú. O Chopin, o el que Ajá. ustedes gusten. Qué bárbaro, es fantástico. Es mucho más sencillo tocar el piano de esa manera que hablar. Ay, por favor. No. En Bueno, términos del número de esa señorita de procesos. Lens, que es la que manda aquí, está diciendo que ya nos A tenemos que ir a una comercial. pausa. Me robó como 3 minutos, no sé dónde los metió, pero vamos a hacer una pausa. Esto es Educación 21. No se vaya, porque el maestro Raúl Sánchez y la doctora Ofelia Contreras le van a decir a usted aquí cuando regrese cómo puede usted ayudar a que su hijo desarrolle su potencial de inteligencia, y que si sale mal en la prueba de IQ,
no le haga mucho caso porque es bastante relativo, ¿no es cierto, Sí. doctora? Así Esto es Educación 21, regresamos enseguida, está usted en WFM, volvemos.